Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro taller Nada que Cambiar. Estamos encantados de tenerlos a todos aquí para abordar un tema muy importante, los peligros inherentes en las terapias de conversión. Es un honor presentar a nuestro psicólogo de Psicosana, Alejandro García. Alejandro es un profesional dedicado a la salud mental con mucha pasión y sobre todo defensa y apoyo a la comunidad LGBTQ+. Su enfoque dentro de sus áreas incluye una variedad de técnicas para abordar también gestionar pensamientos intrusivos, mejorar la autoestima. Y Alejandro brinda también acompañamiento a la comunidad LGBTI, ofreciendo no solamente terapia, sino este tipo de talleres y este tipo de información. Su trabajo se enfoca en promover un ambiente de aceptación y respeto, desmantelando prejuicios y combatiendo las terapias de conversión, que es un tema que él y yo platicamos hace aproximadamente un mes. Hoy Alejandro va a compartir con nosotros valiosas herramientas y estrategias que pueden emplearse para fortalecer el bienestar emocional. Así que, sin más preámbulos, les dejo con el psicólogo Alejandro García, quien nos va a guiar en este taller. Bienvenidos y gracias por su participación activa en este cambio tan necesario. Bienvenido, Alejandro. Hola, una feliz noche para todos. Es un grato placer poder contar con ustedes en esta bonita experiencia y creo que sin duda alguna el darnos la posibilidad de propiciar estos espacios también para que vayamos en contra del estigma mismo es algo increíble. Entonces, primero agradecerles por hacer parte de esta bonita comunidad también de Psicosana y abrirse a explorar formas distintas de ver la realidad y de ver precisamente también el impacto que ha tenido gran parte de la tortura en términos de terapias de conversión en nuestra salud mental como población diversa. Antes de continuar, me gustaría asegurarme de que me están escuchando y me están viendo bien en este instante. ¿Alguien de pronto podría quizás encender el micro y Te confirmarme? ve y se te escucha Todo muy bien. perfecto. Listo, perfecto. Voy a compartirles pantalla para que comencemos precisamente con el taller, pero al compartirla se me va a hacer un poquito difícil poder visualizarlos y adicional también poder leer sus mensajes. No Si te tal vez preocupes, yo lo hago. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a compartirles entonces la pantalla y me van a confirmar si la están viendo efectivamente. Listo. ¿Me podrían confirmar si están viendo, porfis? Se te ve la pantalla perfectamente. Listo, muchísimas gracias. Bueno, sin más preámbulo, creo que es importante también sacar el espacio para darnos cuenta de que en realidad gran parte de toda la estructura que hemos escuchado de cómo deberían funcionar las cosas o cómo deberíamos ser como comunidad misma puede verse desde una perspectiva mucho más sana, puede verse precisamente desde una perspectiva mucho más racional y lógica en la que precisamente nos damos cuenta de que no hay nada que cambiar en esta esencia tan maravillosa y tan bonita que tenemos como población. Para comenzar a dar un poco también el contexto frente a esto, yo creo que es sensato también recordar y conmemorar que justo este 17 de mayo se conmemoran 34 años desde que la homosexualidad dejó de ser una enfermedad mental para la salud mental. Yo creo que comenzar a verlo en retrospectiva hace que, si bien se reconozca que ha pasado un montón de tiempo, aún siguen existiendo cosas que en el proceso también deberían ser transformadas y mejoradas desde una visión totalmente diferente. Para comenzar a hablar precisamente un poco sobre la homosexualidad como enfermedad mental justo hace un montón de siglos, creo que también es importante dar contexto sobre ella misma. Y fue entonces que la homosexualidad era considerada como una enfermedad mental según la clasificación internacional de enfermedades, que hace parte precisamente de la OMS o de la Organización Mundial de la Salud, y gran parte del estigma que esto representaba está dado también un poco por las concepciones médicas, por las concepciones sociales, que Ale, veían... Hola. perdón si te interrumpo. Es que la diapositiva, no sé si es tu intención mostrar una que dice cómo puedo cuidar mi autoestima, pero esa es la que estamos viendo. Ay, no, estoy mostrando otra totalmente diferente, te agradezco mucho. Dame un segundito, ya verifico.
Listo. Ahora tal vez pueden verla mejor. Sí, Ahora vamos sí. a la primera. Ahora sí. Listo. Estaba presentando esta segunda. ¿Alcanzó a verse? Ahora sí. Perfecto. Listo. Estaba diciendo entonces que la homosexualidad había comenzado a considerarse como una enfermedad mental según la CIE. La CIE es la clasificación internacional de enfermedades que hace parte precisamente de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y gran parte también de la concepción que lo llevó a reconocerlo como una patología se veía principalmente a la influencia que tenían las concepciones médicas, las concepciones sociales, que hacían parte de la época misma. Acá estamos hablando aproximadamente del siglo XIX, siglo XX a principios, y veían en ese sentido la homosexualidad como un trastorno o como una desviación de la norma heterosexual. La inclusión de la homosexualidad como una enfermedad mental reflejaba en ese entonces el estigma y la discriminación que también enfrentaban las personas de la comunidad LGBTIQ+, y no solamente se mostraban unos aspectos muy puntuales, sino que también en las limitaciones y en los accesos que tenían frente también a derechos humanos básicos. En ese sentido, esta misma clasificación tuvo un montón de repercusiones en la salud mental y en la salud física de las personas diversas, porque se incluía la medicalización de la identidad, se incluía la intención de cambio a través de terapias de conversión o tratamientos perjudiciales que afectaban en totalidad el componente de bienestar de la persona. Pero, sin embargo, creo que a medida que también se desarrollaba una mayor comprensión de esta diversidad sexual y también se iban promoviendo los derechos humanos, a medida que la sociedad iba avanzando, hubo una pequeña evolución en la percepción de la homosexualidad. Y fue en ese entonces, justo hasta 1990, donde la OMS eliminó la homosexualidad, reconociendo que no cumplía con ningún criterio diagnóstico y que en ese sentido no podía ser considerada una enfermedad mental. Desde entonces, es sensato reconocer también que hemos tenido un creciente reconocimiento de la homosexualidad como una variación natural, como una variación normal de la sexualidad humana. Y si bien también se han implementado políticas, leyes que han estado enfocadas en proteger precisamente los derechos de la comunidad y en ese sentido también combatir la discriminación, pues la realidad tampoco termina siendo tan utópica. Creo que también es sensato reconocer que en ese mismo sentido ha sido un proceso totalmente dinámico, un proceso en el que hemos tenido pasos gigantes hacia adelante, pero también un proceso en el que hemos echado muchos pasos hacia atrás. Y sin embargo, a pesar de eso, algunas prácticas perjudiciales siguen siendo usadas justo hoy, justo luego de 34 años desde que la homosexualidad se desvinculó como enfermedad mental y donde precisamente estas mal llamadas terapias de conversión, pues a fin de cuentas no terminan siendo un mecanismo terapéutico correcto, siguen describiendo en esta actualidad una serie de prácticas con una naturaleza muy distinta, pero que principalmente tienen dos características fundamentales, dos elementos que son exageradamente importantes. Y el primero de ellos es la idea de que en las vidas de las personas diversas hay algo que es o bien pecaminoso, o bien antisocial, o bien enfermo. Es decir, que se parte del supuesto que patologiza, se parte del supuesto que criminaliza, que concibe como pecaminoso, y justo otro segundo elemento en el que se considera que primero es deseable cambiar esta conducta de las personas, pero que adicional de ser deseable es posible y que es posible a través de cierto tipo de intervención que finalmente implica esfuerzos en los que se cuestiona la existencia humana en sí misma. Si bien yo creo que existe cero evidencia que tenga respetabilidad científica y que también nos lleve a la conclusión de que es posible cambiar la orientación sexual o la identidad de género a través de alguna intervención, hasta el momento no hemos encontrado nada que permita comprobarlo, pero de lo que sí tenemos una amplia evidencia y de lo que sí tenemos un largo trayecto en ciencia es cómo estos actos y cómo estos esfuerzos de intención de cambio provocan sufrimiento, provocan daño terrible, un daño que no solamente se manifiesta en la vida de las personas por muchos años, sino que en algunos casos también por el resto de su existencia. Gran parte de estos daños que estas precisas terapias de conversión han llegado a generar en nuestra comunidad pueden ir desde deterioros graves en su salud total, así como también algunos pensamientos intrusivos o errores en la manera en la que yo preciso
la realidad, la forma en la que me acerco a ver algunas cosas precisamente por el daño que he transitado y que ha sido causado. En ese sentido, creo que es importante también conocer un poco el concepto de una distorsión. Una distorsión cognitiva es un error en la manera en la que yo proceso los eventos. Es una forma en la que pasa casi que cierto grado de sesgo, de neblina en la interpretación que tengo sobre algunos eventos. Y tienen algo en común y es que estas distorsiones aparecen cuando he tenido experiencias pasadas desagradables, cuando he estado expuesto frente al trauma o cuando he tenido patrones aprendidos de lo que me han dicho precisamente sobre la sexualidad en sí misma. La cuestión con estas distorsiones cognitivas es que no solamente afectan la versión que tenemos de nosotros mismos como comunidad, sino que también afectan el rendimiento que podemos tener en otras áreas simples de nuestra existencia, dentro de nuestro trabajo, dentro de nuestras relaciones interpersonales, dentro de nuestras relaciones afectivas, la manera en la que me vinculo con las demás personas. Y sin duda alguna, gran parte de estas distorsiones se convierten en limitantes, se convierten en sensaciones paralizantes que no solamente me llevan a ver la realidad de una forma diferente, sino que me permiten habitarla dentro de un bucle en el que no hay mejora, en el que solamente refuerzo la realidad. Vamos a comenzar a tratar de identificarlas de una forma interesante. Vamos a tratar de hacerlo interactivo. Así que para eso mismo voy a necesitar de la participación de ustedes. Voy a contarles unos cuantos ejemplos de pensamientos que van surgiendo en la cotidianidad y vamos a tratar de hacer el ejercicio de comprenderlos y en ese sentido también tratar de buscar una opinión diferente. Vamos a tratar de hacer de cuentas de que este ejemplo nos los está contando un amigo muy, muy, muy cercano y vamos a tratar de utilizar pensamientos alternativos que confronten un poco esta idea. ¿Hasta aquí va claro tal vez? Sí, está claro. Vamos a comenzar con esta primera distorsión cognitiva, en el que dice, después de no ser invitado a una fiesta, alguien piensa, nunca soy lo suficientemente interesante para que la gente quiera estar conmigo. ¿Qué piensan respecto a ello? ¿Alguien le gustaría compartir algo, por favor? ¿Qué le diría tal vez a esta persona que está transitando una situación como estas? ¿Qué le diríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? Sí, Pues es que ahí es evidente esa distorsión cognitiva de la que hablabas ahorita, de la insuficiencia también respecto a lo que mencionabas. Entonces es más como dar ese apoyo de que, no sé, o sea, mm, te como ayudo un esos poquito. patrones cognitivos. Sí, ayúdame un poquitico y yo sigo fluyendo porque igual tampoco quiero ser como muy técnica en la parte de la distorsión cognitiva, sino mencionar ese apoyo que la persona también requiere por esos patrones mentales que se le han venido instaurando. Ujú. Pongamos tal vez el contexto de que la persona que está pensando sobre esta realidad ha estado expuesta a una discriminación constante, en la Eso. que no solamente ha aprendido que hay algo malo en sí mismo, sino que tal vez no puede llegar a ser lo suficientemente buena para otra persona. La distorsión que de lleno le está haciendo pensar que hay algo malo con su existencia le está impidiendo ver la realidad de una forma diferente. En ese sentido, algo que podríamos tratar de hacer para acercarnos a no solamente a esta distorsión, sino a la persona que está procesando la realidad de esta manera, es primero desde la comprensión. Yo me doy la posibilidad de acercarme para ser empático con lo que está transitando, comprender la manera en la que está pensando, no tratarle de juzgar, de señalar o de criticar, porque sería sencillamente seguir alimentándola, pero luego de hacer contención y permitirme estar ahí, me doy la posibilidad de decirle algo diferente y me doy la posibilidad de decirle, ¿sabes qué? Sí, puede que en esta situación efectivamente no te hayan invitado a la fiesta, pero eso no significa nunca que no seas lo suficientemente interesante. Eso no significa que tengas que evadir otro tipo de oportunidades sociales donde puedes hacer clic con otras personas precisamente por el miedo de no ser totalmente insuficiente. Cuando comprendo la distorsión desde esa perspectiva, me doy cuenta no solamente del daño, de la intención de cambio que ha generado en mí,
sino que adicional también está haciendo que no vea la realidad de la forma en la que la realidad puede llegar a ser. Y en ese sentido es sensato reconocer que la primera herramienta para poder confrontar un pensamiento intrusivo o una distorsión cognitiva es tratar de hacerla desde la veracidad, tratar de hacerla desde la comprobación, tratar de hacerla desde un pensamiento balanceado y un pensamiento totalmente racional, porque si pienso de forma exageradamente negativa sobre la realidad, que es un poco el pensamiento que estaba teniendo la persona, me voy a desmotivar, no voy a tener fuerza suficiente para querer hacerlo distinto. Pero si comienzo a pensar la realidad desde una perspectiva totalmente positiva, pues finalmente me voy a desilusionar. Entonces, la idea para confrontar una distorsión o para uno mismo también poder confrontársela es no tener que buscar un pensamiento que sea exageradamente utópico. Es darme la posibilidad de comprender de que el balance está precisamente en la racionalidad y que este evento que estoy transitando, en el que tal vez no fui invitado por algún motivo, no representa de ninguna otra forma, porque no tengo prueba de que hay algo malo dentro de mí. Hasta ahí vamos claros, tal vez, está siendo comprensible. Sí, Alejandro, la verdad sí. Ana alcanzó a comprenderlo, a verlo desde una perspectiva distinta. Sí, ya es más como llevar primero ese pasito a la comprensión para que pueda identificar que realmente es algo más allá de su forma de ser o de su perspectiva, sino de lo que le han venido instaurando también la sociedad con el tiempo. Entonces es acercarnos con comprensión, pero gracias Alejo, me parece interesante y me ampliaste ahí la perspectiva. Gracias. Exacto, y es justo ahí cuando me doy la posibilidad de comenzar a contarme una historia diferente, cuando he sido víctima de discriminación o cuando de alguna otra forma he estado expuesto a un contexto en el que se señala eso erróneo que no tiene nada de erróneo, no solamente comienzo a deteriorar la opinión que tengo respecto a mí mismo, sino que adicional estas distorsiones surgen como una manera de defensa, surgen como una manera de darle frente a la realidad, porque es lo que aprendí, es básicamente la historia de lo que me han contado durante mucho tiempo, pero no todo lo que nos cuentan es cierto y no todo lo que escuchamos es verdad. Y en ese sentido, la forma de darle frente a la distorsión es reconociendo que a veces, en algunos casos, es sensato desaprender. Y para desaprender puedo darme la posibilidad de aprender a contarme una historia distinta, una historia en la que no solo no me ataque, en la que no solo no me convierta en la persona que me hirió, que creo que fue un poco también lo que llegamos a dialogar hace algunas semanas, y es hacerlo distinto, no colocarme en el mismo papel y en el rol de la persona que me ha señalado y me ha juzgado. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Muchas gracias. Por Voy a acá hay un colocarles, comentario. Vale, perdón, voy a leer. gracias. Dice, Javier nos comenta, ¿la persona puede salir sola de la distorsión cognitiva o necesita ayuda de segundas personas para reconocer que ese pensamiento está erróneo? La mayor parte del tiempo necesitamos una perspectiva terapéutica en la que a través de la ciencia puede identificar cuáles son precisamente esas distorsiones que me están habitando. Sin embargo, como ejercicio terapéutico, yo puedo darme la posibilidad de acercarme a las distorsiones y puedo tratar de hacer un registro de la manera en la que voy pensando con la intención de reconocer o tratar de identificar cuáles son precisamente esos errores que voy teniendo en la cotidianidad. Una forma precisa como tratar de identificar la distorsión de manera inmediata es llevar un registro escrito. Entonces, yo voy escribiendo un poco la forma en la que estoy pensando sobre esta situación y luego de escribirlo, más allá de hacer la catarsis, de poder hacer expresión de esta situación, puedo analizar la forma en la que estaba pensando. Y luego de analizarla, puedo hacer el ejercicio interesante de decir, ¿sabes qué? Me di cuenta de que estaba distorsionando de esta manera. Me di cuenta de que esta forma en la que pensé sobre esta discusión que tuve con mi amigo era totalmente una distorsión. Cuando lo identifico como distorsión, mi función es tratar de falsearla, tratar de confrontarla, tratar de decir, ¿será? ¿Será que nunca, exageradamente, nunca voy a ser lo suficientemente bueno? ¿Será que siempre, exageradamente, siempre la gente quiere estar lejos de mí? Cachar esa manera en la que estoy pensando me permite desaprenderlo.
vamos a continuar en ese sentido con la siguiente distorsión y me encantaría que alguien también adicional a Ana participara para poder intentar comprender qué haría en esa situación. La situación es, antes de una presentación importante en el trabajo, alguien piensa, si me equivoco durante la presentación, mi carrera estará arruinada y nunca seré capaz de avanzar. ¿Alguien que piensa sobre esto? ¿Alguno? Alejo, qué pena, no se está transmitiendo la diapositiva de lo que acabas de leer. De pronto es necesario para releer un poco. Listo, ahí ya se ve. A ver. ¿Carlos, está bien? Listo. Sí. Dice, antes de una presentación importante en el trabajo, alguien piensa, si me equivoco durante la presentación, mi carrera estará arruinada y nunca seré capaz de avanzar. Mm, vi que, escuché que por ahí llegó un mensajito. ¿Alguien le gustaría leerme, por favor? Primero Regina y luego Daniela. Ok. Ahí podemos hacer este acompañamiento a la persona diciendo que un error no define totalmente la carrera. Podemos tener estos errores justamente para generar, pues sí, experiencia y pues bueno, yo no lo llamaría error, yo lo llamo como aprendizaje que podemos Ujú. justamente derivar de ahí para pues, posteriormente a eso que podemos aprender y bueno, que esto no nos va a definir en su totalidad. Muchísimas gracias. ¿Qué creen tal vez que pueda comenzar a influir en el pasado de esta persona que la lleva a pensar de esa manera? Si pudiéramos darnos la posibilidad de inventar un poco la historia detrás de este pensamiento, ¿qué creen tal vez que ha transitado esta persona? ¿Que tal vez consideran mm, que ha estado expuesta para pensar de esta manera? No sé si Daniela quiera comentar algo, puede ser sobre esta pregunta, sobre la pregunta inicial, pero vi que levantaste la manito. Que anteriormente fue juzgada por sus errores. Exacto, totalmente. Eso nos llevaría a comprender de que la persona ha sido señalada en un pasado y precisamente aprendió a señalarse a sí misma y a señalar a los accidentes, a los errores, a los despistes, a las cosas malas que le llegan a transitar, pero a veces esto ocurre principalmente porque luego de ser juzgado y señalado hay un refuerzo negativo, es decir, hay algo que le echa más leña al fuego, hay algo que internamente dice, sí, sabes, sí, estoy totalmente acabado, no podré ser capaz de hacerlo, nunca voy a ser capaz, siempre me voy a salir exageradamente mal. Y acá viene un poco lo que vamos a ir hablando más adelante sobre la autoestima, el lenguaje interno, la forma en la que refuerzo positivo o negativamente los errores que he transitado y en ese mismo sentido la manera en la que los percibo. Muchas gracias, Dani. Yadi también, adelante. Hola, Alejo, yo creo que obedece también como a la historia que muchas personas han tenido frente a ser diferentes. Y pienso en los neurodiversos, Ujú, porque entran perdiendo. El niño neurodiverso entra ya perdiendo a la escuela, entra con un rótulo de le tocó con fulanito, no, pues lo que se le viene encima. Y entran y crecemos y viene en la adultez como con tantas pérdidas secuenciales. Hay un histórico de pérdida que ganarle es muy difícil y a pesar de que haya ujú. trabajado en esa presentación y que lo haya dado todo, pues hay un histórico que pesa mucho y le es muy difícil pensar que va a tener éxito. Ujú, exacto. Y gracias, de hecho, gracias, Yadi, porque nos lleva nuevamente al punto fundamental de la razón por la que surgen las distorsiones. Yo comienzo a ver la realidad de esta forma por experiencias pasadas en las que ha salido mal, en las que me he equivocado y mis errores han tenido consecuencias exageradamente negativas, pero adicional, donde se ha señalado también de manera muy rotulante precisamente estos accidentes que llego a transitar como población diversa cuando estamos expuestos al señalamiento y cuando de alguna u otra forma estamos expuestos a pensar que hay algo malo, erróneo dentro de nosotros, la manera en la que comenzamos a comprender nuestras actividades, nuestras responsabilidades, la forma en la que me proyecto al mundo, está guiada precisamente desde
¿sabes? No quiero hacerlo mal otra vez porque hacerlo mal me lleva precisamente al rechazo y no solo al rechazo, sino al ser juzgada y a sentirme mal con respecto a ello. Muchas gracias, Yadi. Vamos a pasar con este otro ejemplo de acá que dice, después de que un amigo cancela sus planes, alguien piensa, seguro me cancelaron porque no les caigo bien y prefieren pasar tiempo con otras personas. Antes de tratar de confrontar la idea, porque, bueno, me van a disculpar, la intención era que se fuera difuminando un poquito la respuesta a medida que le iba mostrando, pero la forma en la que lo estoy presentando me lo impide de esa manera, así que está acá más que evidente la respuesta contraria. Sin embargo, me encantaría también que me contaran en ese mismo sentido, tratando de fortalecer un poco la empatía, qué experiencias tal vez vinculadas un poco a la discriminación, vinculadas precisamente a la concepción de erróneo frente a la diversidad, creen que tal vez llegó a transitar esta persona que pensó de esta manera. Voy a... Yo ¿Sí? voy a decir, yo creo que tiene también mucho que ver a lo mejor con lo social, lo cultural, inicialmente, porque creo que es como desde el contexto donde empiezas a escuchar cosas o empiezas a entender los primeros juicios o Ujú. los primeros juicios que se hacen sobre ciertas situaciones y desde ahí puedes empezar a estructurar ideas, creencias, pensamientos que te lleven a pensar que justamente es como algo personal o que es contigo, pues se me ocurre como de esa Er- manera. Sí, No sé, Regina. Ah, bueno, no sé si ya le vas a decir algo o Regina participa. Regina, me encantaría escucharla, por Y favor. bueno, igual acá el contexto en México es muy complicado, igual con respecto en esta situación, porque muchas familias comentan de que si tú sales gay o eres lesbiana, justo nadie te va a hablar o nadie te va a incluir como en tu círculo social, siempre te van a excluir, ¿no? Entonces, esa idea se va justamente creando desde que somos muy, muy chiquititos, entonces empezamos a crear justo que no les caemos bien, justo por a lo mejor mi orientación sexual o justamente que no quieren pasar tiempo por estas situaciones, ¿no? Entonces, desde que somos muy chiquititos, chiquititos en el ámbito familiar, pues bueno, se van creando justamente estas distorsiones cognitivas que bueno, se van presentando ya de adultos. Muchas gracias, Regina. Sí, creo que lamentablemente el contexto latinoamericano a veces puede llegar a estar permeado un poco por el machismo y la misoginia en muchos contextos y creo que precisamente eso es lo que nos lleva, tal vez lamentablemente, a la razón por la que surgieron inicialmente estas terapias de conversión. Comienzo a concebir que esto que soy, que hace parte precisamente de mi esencia, que es exageradamente natural, representa algo que se patologiza, representa algo que se guía desde la enfermedad, desde lo que está mal. Acá la construcción que estoy haciendo frente a mi realidad está permeada de lleno, de principio, de la manera en la que se piensa que hay algo erróneo dentro de mí, de la forma en la que pienso que precisamente gran parte de todas las cosas que están sucediendo en este instante son consecuencia, de alguna u otra forma, precisamente de este error, de esto malo que tengo. Y acá comenzamos a transitar esta distorsión que se llama personalización. Comienzo a considerar que esto malo que hay en mí es la razón por la que tal vez ocurren cierto tipo de cosas, es la explicación que mi mente intenta darle para comprenderlo de una forma diferente. En ese sentido, el pensamiento alternativo, para poder hacerle frente a esta distorsión, es reconocer que la cancelación que tuvo mi amigo en este instante tenía que ver con circunstancias ajenas a mí, con circunstancias que de alguna u otra forma no hacían parte totalmente de mi responsabilidad y que no todos los planes cancelados tenían que ver necesariamente conmigo. Comienzo a contarme una versión mucho más realista de la realidad en la que no intento lastimarme, en la que no intento seguir fortaleciendo la herida que ya han causado en un pasado, porque sanar empieza desde una decisión voluntaria y en esa misma voluntariedad yo me doy la capacidad de contarme una historia distinta desde la manera en la que estoy fortaleciendo ese diálogo interno. Muchas gracias. Continuamos con esta de acá, que dice, luego de recibir muchos cumplidos en una reunión, alguien se enfoca en un solo comentario negativo y piensa,
Todos me odian. Nadie realmente ve que soy bueno. ¿A alguien le gustaría comentar un poco sobre esto? ¿Qué cree tal vez que ha transitado esa persona que le ha llevado a la sensación de que no hay nada bueno dentro de sí? Yo me atrevería tal vez a pensar que sigue siendo la misma herida de rechazo y sigue siendo la misma herida que juzga, que categoriza y que piensa que hay algo negativo en lo que soy, en la que no solamente minimizo estos aspectos que son positivos y bonitos, sino que también comienzo a darle mucha más importancia a la repercusión que tiene este comentario negativo dentro del discurso de lo que me están diciendo. Y un pensamiento un poco más alternativo, mucho más balanceado en ese sentido, es reconocer, bueno, sí, ok, recibí un comentario negativo, fue un comentario incómodo, pero pues también recibí cumplidos. También le gustó mucho a la gente con la que estaba y no puedo permitirme de ninguna otra forma que ese comentario negativo que me hicieron opaque el resto de cosas que también son satisfactorias y también tengo en mí. Vamos a finalizar este Perdón, ejercicio. ¿Sí? hay dos personas que quieren comentar, entonces Yadi y luego Carolina. Perfecto, gracias. Yadi, no te escuchamos. Creo que ese nadie realmente ve que soy bueno tiene que ver con esa construcción de autoimagen y autorreferencia que tiene, porque es realmente que nadie ve que soy bueno o yo creo que no soy bueno. Ujú. Tiene que ver con esa construcción del yo y que se hace desde la infancia, tiene que ver también con esos reforzadores externos, pero con esa construcción muy, muy infantil que esta persona tiene de sí misma. Muchas gracias, Yadi. Carolina, ¿ahora? Ok, Alejandro, ¿cuál sería tu opinión si esto le pasa de pronto a un niño? Mi hijo de 9 años, estamos Ujú. en un partido de fútbol y hace un gol, tiene varias cosas positivas individualmente y como equipo, pero al salir del partido se enfoca en las frustraciones, en lo que falló, en lo que salió mal, así hayan ganado. eh, mm, obviamente ante mis ojos no podría mirar con exactitud si hubo alguna experiencia o algo que le haya creado esos pensamientos o cómo yo como madre pudiese de pronto ayudarlo o qué tú me recomendarías hacer por ejemplo, en un niño que vemos este tipo de cosas tan temprano. Sin duda alguna, la sensación de perder un poco esta misma tolerancia frente al error y frente a lo que sale mal y a la frustración es algo que se puede reconocer como incómodo, siendo un niño muy pequeño o siendo un adulto exageradamente anciano. Creo que la percepción que tenemos como seres humanos frente al error va a ser impactante frente a nosotros y creo que la forma fundamental de comenzar a concebirlo es tratar de ser comprensiva con la manera en la que está pensando. Es decir, que tendrías que colocarte en su lugar y colocarte en su lugar es reconocerle la emoción que está transitando, decirle, comprendo que en este instante te estés sintiendo enojado porque tal vez salió mal esto y comprendo mucho que en este instante sientas mucha ira por la forma en la que se está viendo este error en este instante. Pero ¿te acuerdas tal vez de esta vez en la que hiciste esto? ¿Recuerdas cuando sucedió esta experiencia en que las cosas salieron de esta manera? Yo me doy la posibilidad de confrontar un poco la distorsión cuando reconozco que hay una realidad con evidencia en la que las cosas no han salido tan exageradamente mal y ahí deja de ser un comentario romántico que intenta calmar el dolor, sino un comentario también racional que le muestra una perspectiva en la que ya se había logrado antes, en la que transitar esta situación difícil se pudo resolver de una forma diferente en un pasado
y comenzárselo a mostrar desde ahí no solamente puede llegar a ser confrontante e interesante, sino que también puede permitir que la emoción que está transitando pueda ser expresada de una forma diferente. Eso también te tendría que llevar, en ese sentido, a buscar herramientas que le permitan transitar la frustración, el enojo, tal vez un poco la decepción que se puede llegar a sentir. Y pasa algo que entra en juego ahí y son nuestras estrategias para afrontar un problema y lo que afecta principalmente esta tolerancia a la frustración y es que cuando cometemos un error o cuando nos equivocamos, la estrategia que sale a relucir principalmente es la resolutiva. Yo intento resolver el error que cometí, intento resolver el fallo que cometí y mostrarle una concepción en la que no todos los problemas son resolutivos, sino que hay algunos problemas que pueden ser gestionados, es distinto y es, ok, no podemos solucionar que en este momento fallaste, no podemos solucionar que en este momento hubo un error en el juego, pero podemos transitar esa emoción que estás sintiendo. ¿Quieres pintar? ¿Quieres correr? ¿Quieres jugar? ¿Quieres hablarlo? ¿Quieres escribir un poco? Tratar de buscarle herramientas que le permitan no resolverla, sino transitarla. ¿Quedó claro tal vez? ¿O Gracias. Sí. a ti? Hay tal vez otra pregunta más por ahí. No, hasta ahora no, creo que puede seguir. Listo. Vamos a continuar con este último ejercicio de distorsión. Y dice así, después de cometer un error en una tarea, alguien piensa, soy un completo inútil y siempre lo seré. Ahí me conecto mucho también con la transición y la frustración que le doy al error. Me doy la posibilidad de reconocer que, bueno, ha sido solo uno y ese solo error que he cometido no define de ninguna otra forma lo que yo soy como persona. Y si bien en el pasado me he equivocado y si bien tal vez en el pasado mis errores han tenido consecuencias negativas, eso solamente representa que tengo la capacidad de aprender y de crecer de ellos y que esto no me define en mi totalidad. Vamos a continuar en ese sentido, un poco como lo que estamos trabajando, el colocarnos en la posición del otro, el darme la posibilidad de ser empático con la forma en la que una persona diversa puede llegar a transitar una situación difícil en la cotidianidad. Aprenderlo desde acá no solamente fortalece un poco la compasión y la empatía que puedo llegar a generar con los demás, sino que podemos también tratar de visualizar estrategias o herramientas que podamos utilizar para solucionar la situación o transitarla. En ese sentido, voy a contarles dos situaciones puntuales y vamos a tratar de dialogar un poco en torno a ello. La primera situación es, imagina una persona que recientemente ha comenzado a explorar su identidad sexual y de género en un entorno social diverso. Sin embargo, en un evento comunitario experimenta la exclusión y el rechazo de ciertos individuos debido a su identidad no binaria. Se sienten desanimados y cuestionan su lugar dentro de la comunidad, preguntándose si serán aceptados alguna vez por completo. ¿Cómo creen tal vez que las distorsiones pueden llegar a afectar un poco la manera en la que esta persona está viendo la realidad? Y adicional, incluso reconociendo que no siempre totalmente hay distorsiones, ¿qué podrían hacer para empoderarle tal vez a tener una versión distinta de la situación? ¿Qué acciones creen que podríamos comenzar a implementar para solucionar un poco la situación que está transitando esta persona? ¿A alguien le gustaría hacer un comentario quizá? Voy a ayudarles a responder en ese sentido. ¿Listo? Tenemos entonces que en esta situación hay de lleno una sensación de rechazo y una sensación de cuestionamiento de mi identidad. Acá no solamente estoy polarizando y sobregeneralizando un poco la situación en la que de lleno me estoy excluyendo totalmente, sino que lo paralizante del contexto me está impidiendo defenderme y lo paralizante del contexto me está impidiendo colocarme en un punto en el que puedo confrontar la realidad de una forma diferente, en la que puedo confiar precisamente en el concepto de lo que tengo y decir, no sabes, no hay nada de malo realmente en esto que soy. E incluso si otra persona factiblemente comienza a pensar negativamente sobre mí, sus pensamientos son mis pensamientos. La manera en la que
esa persona me ve es tal vez la forma en la que yo me veo, la forma en la que me conceptualiza es tal vez el concepto de lo que yo soy. Es una manera en la que podemos darle frente precisamente a esta situación. Vamos a continuar con una situación 2, pero antes de eso me encantaría si me podrían contar si ha quedado claro hasta el momento. Sí, Alejo, sí ha quedado claro. Vamos a continuar con esta situación 2. Supongamos que un empleado abiertamente gay en una empresa experimenta discriminación y un trato injusto por parte de sus superiores. Hay comentarios homofóbicos, hay exclusiones deliberadas en proyectos importantes, hay obstáculos en su progreso profesional y esta situación socava su confianza en sí mismo y adicional también su capacidad para poder tener éxito en el trabajo. Genera dudas sobre su valía y también genera dudas sobre su pertenencia dentro del entorno laboral. Acá justo quería colocarles esta situación porque creo que de lleno es sensato reconocer que no totalmente está permeada o paralizada desde la distorsión. Creo que estamos frente a una situación factible en la que hay una serie de repercusiones totalmente diferentes. ¿Qué creen que podríamos tratar de hacer para solucionar esta situación de una forma diferente? ¿Qué herramientas le podrían entregar a una persona que está paralizada en este instante por ser objeto precisamente de estos comentarios? Y estos comentarios no solamente han generado mucho, mucho miedo, sino la parálisis frente a la acción. ¿Qué acciones creen que podrían implementar esta persona? ¿Qué consejo le darían? ¿A alguien le gustaría comentar algo, tal vez? Yo creo que de lleno es sensato reconocer que la situación está permeada dentro de un contexto legal y gran parte de las injusticias que están transicionándose dentro de la empresa pueden llevarnos a dos puntos en los que la parálisis y el miedo de mi dolor pasado y las experiencias que he transitado me dejan inmóvil frente a la circunstancia. Utilizo gran parte de ese miedo como una estrategia para impulsarlo, para empujarme, para darme la posibilidad de que, sabes, tengo que hablar frente a esto, tengo que dialogar con una persona que me pueda orientar en términos legales, me puedo dar la posibilidad de hablar con un amigo muy cercano sobre la forma en la que me estoy sintiendo con esta situación. Puedo darme la posibilidad también de dialogar con mi jefe directo sobre la situación de discriminación que está ocurriendo dentro de mi trabajo, pero justo y principalmente tengo que recordarme y reconocer que no hay algo erróneo en esto que soy y que gran parte de las causas de la discriminación no ocurren precisamente porque haya algo erróneo dentro de mí, sino porque puede que de alguna u otra forma la versión o la perspectiva que tiene la otra persona frente a mí mismo ocurre desde el estigma. Es decir, que esta situación, si bien aterroriza y si bien paraliza un montón, debe confrontarse inicialmente desde la configuración de no hay nada malo ni erróneo dentro de mí y esto que soy de ninguna u otra forma va a generar un inconveniente y no debe ser justificado de ninguna u otra forma. Vamos a continuar en ese sentido con la repercusión que esto ha generado dentro de nuestra autoestima. Yo creo que gran parte de los comentarios que han estado transversalizados por el odio y tal vez por la discriminación no solamente afectan el concepto que tenemos de nosotros mismos, no solamente afectan la percepción que tenemos frente a nuestra corporalidad, sino que nos quitan básicamente la eficacia y la credibilidad y la seguridad que tengo para construir un futuro distinto, porque la manera en la que estoy reforzándome y tal vez hablándome sigue siendo quizá desde la voz de la persona que me hirió inicialmente, sigue siendo tal vez desde la categoría o la concepción de error de lo que me estaban contando los demás. Así que para comenzar a transformar precisamente mi autoestima, lo más fundamental en ese sentido es tratar de establecer un ambiente que sea acogedor, un espacio que represente apoyo, un lugar seguro en el que no solamente tenga la capacidad de compartir estas experiencias y emociones que estoy transitando, sino que adicional pueda ser escuchada y valorada, es decir,
que exista validación de lo que estoy transitando. Tengo que permitirme no solamente ser ese espacio seguro para mí mismo, sino darme la posibilidad en ese sentido de poder platicarlo con otra persona que también valide y resguarde y dé seguridad a la construcción de esto que soy. Otro, Otra herramienta que podemos comenzar a utilizar es el reconocimiento de las fortalezas. En ese sentido, es sensato también tratar de comenzar a comprender las capacidades que tenemos para superar las adversidades. Tenemos que también tratar de fomentar la reflexión que tenemos, donde esta misma resiliencia y esta misma habilidad para afrontar los desafíos ha salido a relucir. Me toca recordar los logros que he tenido en el proceso. Un punto también fundamental es el apoyo, un apoyo en el que no solamente existe una comprensión y un aliento frente al otro, sino adicional no sienta que esto que estoy transitando debe transitarse desde la soledad. Es decir, que puedo darme la posibilidad de fortalecer mis relaciones interpersonales, fortalecer la capacidad que tengo para poder también enfrentar las dificultades y en ese mismo sentido también tratar de buscar herramientas que puedan ayudarme a tratar de mantener una relación de autocuidado conmigo mismo, una relación en la que me pueda permitir ser compasivo, llevarme a contextos que me generen mucho más bienestar y adicional también tratar de utilizar recursos que me puedan servir de alguna u otra forma para fortalecer la relación que tengo. Es decir, llegué cansadísimo a casa porque justo hoy platiqué algo muy incómodo con una persona que es significativa para mí y me di cuenta que en sus comentarios había no solamente misoginia, sino comentarios machistas. Y sentí de ninguna u otra forma que esta persona podía representar un lugar seguro en el que yo pudiera habitarme, porque la forma en la que hablaba me hacía sentir como si hubiese algo erróneo, como si hubiese una sensación despectiva dentro de lo que soy. Cuando llegué a casa, no solamente comencé a sobrepensar sobre todo lo que esta persona había dicho, sino que la opinión que comencé a tener respecto a mí mismo estuvo guiada desde el cuestionamiento. Y justo mientras me duchaba decía, ay, ¿será que sí hay algo malo dentro de mí? ¿Será que esto que esta persona está diciendo respecto a lo que soy, será que tiene razón? Me doy la posibilidad no solamente de reconocer de que tengo que validar la forma en la que me estoy sintiendo, tengo que decirme, ok, bueno, es sensato que en este instante te estés sintiendo mal, que quieras tomar un espacio, que no quieras transitar tal vez un espacio cercano con esta persona, pero no todo lo que haces es malo. Es decir, no todo lo que hay en ti es erróneo. Eres fuerte, eres optimista, eres creativo, tienes la capacidad de poder innovar frente a alguna dificultad. Ahí me estoy contando una historia distinta. Ahí me estoy dando la posibilidad de confrontar la forma en la que estoy viendo la realidad y la estoy viendo desde la evidencia, la estoy viendo desde el reconocimiento. Y esto nos va a llevar justo a la herramienta fundamental que podemos utilizar para transitar una mejor concepción de nosotros mismos y es el recordar la fortaleza, el recordar estas capacidades o estas herramientas que he podido utilizar desde mi concepto para darle transición a momentos difíciles. En ese sentido, voy a dejarle la tarea a cada uno de que se dé la posibilidad de preguntarse qué fortaleza personal tengo, qué concepto tengo que me puede ayudar a darle frente a una dificultad o un problema. Ejemplo, soy una persona muy resiliente y los cambios y las transformaciones que he tenido en los últimos meses las he tratado de hacer desde la resiliencia. He sido supremamente valiente para adaptarme, no sé, a un contexto totalmente desconocido en el que no estaba, un país totalmente diferente. Me gustaría, si tenemos la posibilidad, que alguien nos compartiera un poco sobre estas mismas fortalezas que ha logrado descubrir en sí mismo y que le han ayudado en momentos en los que ha existido dificultad. ¿A alguien le gustaría compartir tal vez qué concepto tiene, qué fortaleza tiene que le ha ayudado a transitar un momento difícil? Ana, tal vez.
Alejo, tal vez la capacidad de resiliencia que adquirimos con el tiempo que nos permite tener una perspectiva distinta de la situación según lo que mencionabas ahorita, creo que eso ha sido algo que con el tiempo se ha venido instaurando un montón también a la hora de enfrentarme a cierto tipo de situaciones pues que generan conflicto. Muchas gracias, Ana. Silvia levantó la mano, adelante. Creo que también la compasión, ¿no? Sí, Ser súper compasiva conmigo y desde mi historia con mi familia, precisamente, que es todavía a mis 32 años, ¿no? Mi mamá me ve y me dice, sigo orando por ti para que se te quite. Y yo, ok, no es gripe. Pero, o sea, como con la compasión de decir, bueno, dentro de toda su violencia, es la forma en que equivocadamente me está diciendo que me ama, ¿no? Y que se preocupa por mí. ok, muchas gracias, Silvia. Supongo tal vez en ese sentido que tratas de explicarlo un poco desde la comprensión. Supongo que has sido muy comprensiva o tal vez paciente con la manera en la que ella ha visto esta realidad. ¿Cómo has sido compasiva contigo misma? ¿Qué te has dicho a ti misma cuando has escuchado este tipo de comentarios que te ha ayudado como palabra de aliento para afrontar un momento difícil? Que sienta lo que sienta, está bien sentirlo. Como Ujú, es demasiado malo de por sí ya atravesar esto, como todavía estarme juzgando a mí misma o obligándome a estar bien cuando es ujú. sumamente doloroso, ¿no? Entonces, lo que hago es buscar mi red de apoyo y decir, quiero estar en un espacio donde pueda ser yo sin que me duela ser yo. Ujú. Muchas gracias. Yo creo que, mira que eso nos lleva sin duda alguna a este punto inicial, al tratar en ese sentido de reubicarme o resignificar el espacio seguro. Es decir, ok, tal vez en este instante mi familia no es de ninguna otra forma un entorno en el que me sienta totalmente comprendida, pero mis amigos son una red fundamental. La familia de mi pareja es una red fundamental, es un espacio en el que me siento en calma, a gusto. Gracias, muchas gracias, Silvia. ¿Alguien más te gustaría contarnos, por favor, otra fortaleza personal que ha identificado y que le ha ayudado también a transitar momentos difíciles? Yo, Alejo, creo que la fortaleza con la que me ha tocado, como mejor dicho, sacarla adelante, fue mi carácter, porque anteriormente me dejaba manipular mucho, pues dejaba que otras personas opinaran sobre mí, entonces hasta hace poco empecé a tener un poco más de control y carácter sobre mis decisiones, mis pensamientos, mis actividades. Súper, súper. Muchas gracias. Y mira que precisamente esto también nos lleva a este punto de acá, al apoyo, a la comprensión y al aliento que también comienzo a transitar conmigo misma y comprendo de que tal vez es sensato y necesario colocar límites, tal vez es sensato y necesario permitir que esto que estoy sintiendo me permita colocar un muro, no en el que sea imposible ser traspasado, pero sí uno en el que los comentarios tal vez hirientes de los demás no vayan a causar un dolor profundo o intenso dentro de mí. Muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría decir algo más, por favor? Una fortaleza que ha encontrado en su vida, no necesariamente al estar expuesta a una situación de discriminación, sino también una fortaleza que haya sido útil en una situación de dificultad. Ale, yo lo pondría, bueno, justo con lo que tú mencionabas ahora y con lo que decía Silvia, yo lo pondría en esta palabra y es como aceptación, o sea, aceptación de situaciones que ya se están presentes y que nosotros, sobre las que nosotros a lo mejor no tenemos control, no Ujú, podemos modificar, no depende de nosotros que se cambie o no, ujú, y aún así decidir actuar con base en lo que pues es importante para nosotros, más allá de lo que ya está, que está ahí como muy fuerte, digámoslo, culturalmente, socialmente o en nuestras familias, que es importante para nosotros y aunque eso esté presente, actuar pensando en eso, en lo que es importante y valioso. Entonces creo que desde esa parte ya como aceptación. súper.
Muchas gracias. Hay algo personal que tal vez me encantaría compartirles y es que quizás en mi proceso personal también he identificado que la fortaleza que precisamente ha estado presente ha sido la capacidad de resignificación, de llevarme a la idea de tratar de transitar la misma experiencia que causó dolor en un pasado, pero con una conciencia distinta. Es decir, sabes, hace mucho que no voy al lugar del que vengo porque es un lugar permeado por la discriminación y por la misoginia y por el machismo. Hace mucho que no me doy la posibilidad de regresar a mi núcleo familiar porque de alguna u otra forma reconozco que van a juzgarme, van a señalarme y van a criticar esto que soy. Cuando resignifico no me doy una realidad utópica y romántica, pero sí me doy la capacidad de poder tener herramientas para sentirme más cómodo en una próxima vez. Es decir, sabes, la próxima vez que vaya y cuando este comentario comience a surgir, voy a tener esta capacidad de afrontarlo de esta manera porque hay esto dentro de mí que es bueno y eso significa que no hay nada malo dentro de lo que soy como persona diversa. Darme la posibilidad de exponerme, de permitirme volverme a llevar a la situación que tanto generó miedo para contarme una situación, una forma de respuesta distinta, para decirme, tal vez en este instante, en este pasado, no lo solucioné así. Tal vez en este instante no coloqué el límite que necesitaba colocar para que fuera respetada mi voz y mi voto. Ahora me voy a dar la posibilidad de hacerlo distinto. Ahora me voy a dar la posibilidad de identificar contextos en los que mi voz está callando porque eso fue lo que aprendí, voy a resignificarlo, voy a contar una historia distinta, voy a verlo desde una perspectiva diferente. ¿Alguien le gustaría adicionar otro comentario frente a esto? Eso nos llevaría, en ese sentido, a esta actividad de aquí. Yo creo sin duda alguna de que la autoestima es la base de la existencia. Es no solamente la forma en la que comienzo a tener una mejor relación conmigo mismo, sino también comienzo a tener una mejor relación con los otros, pero principalmente también comienzo a tener una capacidad de reconocer estas conceptualizaciones, estas características que tal vez en este pasado no utilicé porque no tenía las herramientas, porque no sabía cómo resolverlo y puedo contarlo desde una historia distinta. Puedo preguntarme en ese sentido, ¿qué hubiese hecho con esto que pasó? ¿Qué me hubiese dicho en esta situación en la que reaccioné de esta manera? Voy a colocar este ejemplo de acá tenemos siete signos de interrogación con la expectativa y con también la necesidad de que me encantaría que interactuáramos un poquito más y 7 personas del público se dieran la posibilidad de contarnos un momento de su existencia en el que quizás tal vez no lo afrontaron y no lo percibieron de la mejor manera, pero luego de mucho tiempo dicen, ¿sabes qué? Lo hubiese hecho así, me hubiese dicho esto en este momento, mm, hubiese hecho esto ahora que tengo un poco más de conciencia sobre cómo puedo resolverlo. Así que en ese sentido me encantaría que alguien me contara una experiencia que haya transitado en el pasado, que haya estado permeada tal vez sobre las mismas distorsiones y que para hacer esas paces precisamente con la manera en la que lo resolvió en ese instante, pudiera comentarme un poco cómo lo haría en este instante, qué haría de distinto, cómo lo resolvería. ¿Alguien tal vez? Puede ser por mensaje. ¿Nadie? Están muy callados. ¿Por qué tan tímidos? Ok, yo tengo algo. Claro, adelante. Esto me pasó recientemente y no podría decir que lo he superado porque lo estoy trabajando, pero me pasó una situación en el trabajo en donde me sentí que no me estaban incluyendo o que de alguna manera como que no hacía parte del equipo. Y fue una comunicación a través de correo electrónico y enseguida mi cabeza, mis pensamientos fueron
a sentirme así, no pertenezco, Ujú, no me avisaron antes, no hago parte del equipo. Y fue una situación en donde busqué, o sea, llamé a alguien y esta persona con compasión, pero también con la realidad, me ayudó como a entender un poco, mira, no es que no te hayan tenido en cuenta, era una situación que nadie podía saber sino hasta que mandaran el correo electrónico. Sí, me hizo como caer en cuenta, no te lo tomes personal, era la situación, nadie más sabía. Y luego con la terapeuta hemos estado trabajando en cómo también tener un poco de esa autocompasión, cómo empezar a ujú, verme yo misma y decir, o sea, que si valgo, que no, porque son solo mis pensamientos los que me llevaron a ese punto, ujú. sin, sin ser como pues objetiva y también ser compasiva conmigo misma. Muchas gracias, Caro. ¿Qué sientes que hubiese sido importante recordarte justo en ese instante? ¿Qué palabra puntual sientes que hubiese sido importantísima utilizar para comenzar a verlo en ese mismo momento de una forma diferente? Eh, Quizás poder decirme yo a mí misma que yo valgo, que, o sea, que soy valiosa, que soy una buena trabajadora, que soy una buena compañera de trabajo, y no permitirme ir o quedarme en ese pensamiento de no te tienen en cuenta, quizás no te valoran, quizás no eres importante. Es Ujú, poder yo misma redireccionarme con pensamientos que de pronto me generen, o sea, reiterarme que soy valiosa, que soy una buena empleada. Creería que eso, y eso es lo que estamos trabajando. súper, muchísimas gracias, Caro. Está perfecto, es básicamente la idea de lo que quería. Me encanta, gracias. Pris, ¿tienes algo para decir? Sí, muchas gracias. Sí, yo justamente muchas veces a mis pacientes les digo que es súper Creo que no se importante. escucha bien, Pris. Más fuerte. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Bien. Sí, ya te escuchamos. Yo lo que les digo mucho a mis pacientes justamente es esto que mencionas de su autodiálogo, ¿no? Lo que ustedes Ujú, dicen es súper importante, pero no es lo mismo que tú te digas cosas que a lo mejor no eres y solamente lo estás haciendo, pues, como, pues, por decir algo, ¿no? A que ajá, te hables realmente con la verdad, pero con mucho respeto. Yo creo que esa es la base del autodiálogo positivo ajá, y el íntegro, digamos, ¿no? Hablarte con la verdad, pero con todo respeto. Que tú te des cuenta que tú eres el responsable de darle certeza y evidencia a todo eso que te dices. Porque si no hay evidencia y certeza de ello, a nuestra autoestima le hace muchísimo daño el prometernos cosas que no le cumplimos. Entonces, también ser muy congruentes y muy íntegros en nuestro lenguaje interno, ¿no? exacto. Muchas gracias, Pris. Sí, es tal vez un poco lo que dialogábamos al principio sobre tratar de tener un pensamiento balanceado y en ese sentido racional conmigo misma. No puedo de ninguna otra forma tener la perspectiva de que voy a categorizarme exageradamente negativo porque eso me va a llevar a la desmotivación, pero tampoco puedo de ninguna otra forma pensar exageradamente positivo con respecto a lo que estoy transitando, porque me va a llevar no solamente a confrontarme y a desilusionarme, sino también a reconocer que puede que eso que me estoy diciendo solo sea un pañito para transitar el dolor de una forma diferente. Gracias, Cris, súper importante. ¿Alguien más te gustaría hacer un comentario en ese sentido? Creo que me encantaría escucharles adicional si ha surgido alguna pregunta, si hay alguna inquietud, si quieren platicar sobre algo, si hay algún caso o contexto que de pronto hayan transitado que pueda ser resignificado desde una postura distinta. ¿Hay algo tal vez que quieran compartir?
Es su momento de hablar. Están muy Alejo, callados. cuando, por ejemplo, yo Sí. misma me daba muy duro porque pues soy muy joven y mis compañeros pues me dan mucho látigo a mí por ser nueva, por ser joven, por ser mujer, porque trabajo en un gremio más donde hay muchos hombres, entonces siempre me doy látigo que digo, yo no puedo, pero ¿por qué? Pero ¿por qué soy mujer? ¿Qué? ¿Pero por qué? O sea, eran muchas cosas que en mi momento yo misma me cuestionaba y decía, pero, y ahorita que yo entiendo y analizo un poco más la situación, yo digo, si estoy aquí es porque algo hice bien en mi vida, algo me fluyó bien, con algo soy buena. Y si a ellos les costó 30 años, a mí me costó menos, pero no es mi culpa. Entonces era un tema que yo asimilaba mucho también como con mi edad, porque yo tengo 22, yo tengo como 40, y trabajar en ese gremio de donde solamente soy hombres, y tú eres la única mujer, y eres la menor. Entonces siempre quieren como por debajearte, como decir, ah, no, tú eres mujer. Entonces, no porque yo sea mujer, no estoy valiendo acá, porque si estoy aquí es porque me gané ese puesto. Ujú. Gracias, Dani. Si sientes en ese sentido también que contarte una historia distinta de lo que te han dicho, de lo que has escuchado, te ha permitido resignificar un poco también esa misma sensación, reconocerte desde la lógica, reconocerte desde la evidencia de lo que has conseguido. La verdad, sí. Me encanta. Muchas, muchas gracias, Dani. ¿A alguien más le gustaría compartir algo, tal vez? ¿Alguien más quisiera hacer un comentario? Bueno, en ese sentido, muchísimas gracias por estar presentes en este espacio. Me ha encantado poder compartir este pequeño momento con ustedes y también comenzar a ver la situación desde una perspectiva diferente, en la que resignificar significa contarme una historia distinta a la que me han contado y comenzar a contarme una historia en la que mi concepto, la percepción y la manera en la que me hablo comienza a tener un sentido totalmente distinto, comienza a tener un sentido autónomo, un sentido propio. Yadi levantó la mano, sí, Yadi. Alejandro, gracias. Gracias a Gracias, ustedes. gracias por esta charla, por esta conversadita tan buena. Y porque no solo era exclusiva de un gremio, de una comunidad. Creo que esta resignificación es en todos los contextos, para todas las personas. Y bueno, mil gracias. Cuando hablabas de resignificación y de cómo nos pensábamos en una situación, yo pensaba hace 2 años, pues nosotros nos vinimos de Colombia para un país, luego para otro, y me dejaste pensando de qué estoy haciendo ahora y cómo me lo pensaba antes. Y yo creo que también es darle las gracias a Psicosana. Yo hace 2 años, cuando salí de Colombia, pensé que no iba a volver a ser neuropsicóloga y que tenía que hacer otras cosas, tenía que aprender otras cosas. Y acá en esa resignificación, otra vez con algo que amo. Y gracias por hacer que lo verbalizara. Y que bueno, la charla fue muy linda. Gracias a ti, Yadi. Gracias a ti por ser partícipe de este encuentro. Gracias a ustedes. Yo creo que sin duda alguna la gratitud es la forma más bonita de decir hola y también de despedirse. Gracias por hacer parte de este espacio. Gracias por permitirse contarse una versión distinta y gracias también por permanecer en la lucha, porque como lo hemos dialogado en un principio, esto sigue siendo un poco dinámico, esto sigue avanzando y retrocediendo en muchos sentidos, pero el comenzar a defender nuestra voz y a reconocerla como un derecho es la parte fundamental para finalmente llegar a la conclusión de que no hay nada que cambiar. Así es, Ale, nada que cambiar. Y muchísimas gracias. Un agradecimiento especial a ti por tu orientación, por compartir tu conocimiento, por promover un cambio positivo,
por tu habilidad para proporcionar herramientas prácticas y apoyo. Son verdaderamente valiosos para todos los que tomamos este taller hoy. Y pues a todos los asistentes, gracias por sus preguntas, por la apertura a aprendizaje, porque son temas muy importantes. Su interés y la participación van a ser esenciales para continuar, para avanzar hacia una sociedad más inclusiva, más respetuosa. Y voy a hacer un comercial para invitarlos. Todo este mes es el mes de la salud mental aquí en Psicosana. La siguiente semana, pues queremos invitarlos a un taller también dirigido por el psiquiatra Sebastián Vera. El tema es mitos y realidades de los medicamentos psiquiátricos. Va a ser una excelente oportunidad para despejar dudas, entender mejor el papel. Y no olviden, no hay nada que cambiar. Aquí seguimos para apoyarlos en el camino de su desarrollo. Esperamos verlos en futuros talleres. A ti también, Ale, y muchísimas gracias por todo tu conocimiento. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Espero que tengan una excelente noche. Me ha encantado compartir este instante con ustedes. Hasta luego. Hasta luego, bonita noche, que estén muy bien. Gracias, hasta luego.